Ahora que ya sabemos analizar circuitos de primer orden, como lo vimos en los anteriores videos, que son los RC y RL, es momento de estudiar un nuevo tipo de circuito eléctrico que se le llama circuito de segundo orden. Involucra el inductor y el capacitor en un mismo circuito, por eso se les llama RLC. Ahora, va a haber tres tipos de circuitos RLC. El primero es como vemos en la imagen, en la cual podemos observar que tanto la resistencia, el inductor y el capacitor están en serie. Estos pues se les va a llamar circuito en serie. Ahora tenemos otro caso que se le llamará circuito paralelo, debido a que el capacitor y el inductor están en paralelo, no importando mucho la resistencia. Cabe recalcar que cuando decimos que está en serie nos referimos únicamente al inductor y al capacitor, no a la resistencia. Entonces esta resistencia podría estar en paralelo con estos dos elementos o no. Y esto seguiría siendo en paralelo, puesto que el capacitor y el inductor sí están en paralelo. Y por último tenemos un circuito al cual yo le llamo circuito mixto, puesto que el capacitor no está ni en serie ni en paralelo con el otro capacitor o inductor. Ahora, tenemos tres casos para cada circuito. Primero vamos a empezar con el circuito en serie. El RLC en serie, cuando nosotros tenemos que el coeficiente de amortiguamiento, que lo denominamos alfa, es mayor a omega 0, que es la frecuencia resonante, entonces decimos que estamos en el caso 1, que es un sobreamortiguado. Normalmente, eso ya lo veremos en los ejercicios, nos quedará una ecuación diferencial de segundo orden. De hecho, por eso estos circuitos se les llama circuitos de segundo orden, debido a que nos relacionan ecuaciones diferenciales pues de orden 2, ¿no? Esta ecuación diferencial sale mediante análisis de circuito básico, que es ley de corrientes de Kirchhoff y ley de voltajes de Kirchhoff. Y es importante notar que el coeficiente que tenemos multiplicado por la derivada, en este caso de la corriente, es RL. Veremos que el coeficiente de amortiguamiento 2 alfa es igual a esa razón de R sobre L, que es, repito, el coeficiente que está multiplicando a la derivada. Si quisiéramos calcular alfa, pues entonces tendríamos que es R sobre 2L, despejando alfa. De igual manera observamos que la frecuencia resonante será igual a 1 sobre LC. Vemos que 1 sobre LC es lo que está multiplicando a la corriente, ¿sí? Entonces omega 0 al cuadrado será lo que está multiplicando a la corriente en nuestra ecuación diferencial. ¿Y cómo saber que estamos en el caso 1 o en el caso sobreamortiguado? Debido a que nosotros normalmente tendremos valores en nuestro circuito, es decir, conoceremos la resistencia, conoceremos el inductor y conoceremos el capacitor. Entonces nosotros al hacer estas operaciones obtendremos un valor para alfa y un valor para omega 0. Si alfa es mayor a omega 0, entonces estaremos en el caso sobreamortiguado. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, obtendremos un modelo de respuesta. En este caso, puesto que las derivadas me involucran a la corriente, será la corriente con respecto al tiempo, donde K1 y K2 son constantes, multiplicadas por exponenciales. S1 y S2 se podrán calcular mediante alfa y la resta de los cuadrados de alfa y omega 0. También veremos que a veces es más sencillo esta ecuación diferencial pasarla al dominio de Laplace y entonces tener una ecuación de segundo grado, donde mediante la fórmula general o algún otro método de solución de ecuaciones de segundo grado podemos obtener el valor de S1 y S2. Entonces, en resumen, tendremos el caso 1 o el caso sobreamortiguado cuando el coeficiente de amortiguamiento alfa sea mayor a la frecuencia resonante y nuestro modelo de respuesta será una constante multiplicado por la exponencial elevado a la S1t más otra constante multiplicada por la exponencial elevado a la S2 de t, donde S1 y S2 se podrán calcular con esta ecuación. Pasamos al caso 2, en el cual tenemos un circuito nuevamente RLC en serie, pero ahora estaremos en críticamente amortiguado. ¿Cómo sabremos que estamos en críticamente amortiguado?
pues el coeficiente de amortiguamiento será igual a la frecuencia resonante. Nuevamente tenemos aquí una ecuación diferencial de segundo orden, donde otra vez tenemos RL y 1 entre LC. Estas ecuaciones se usarán las mismas que en el anterior, es decir, 2 alfa va a ser igual a R sobre L y omega al cuadrado será 1 sobre LC. Por eso aquí ya no las escribo. Aquí tenemos un ejemplo como muy directo, muy sencillo para explicar lo de la anterior. En la cual observamos que 2 veces alfa es igual a 40. Recordemos que 2 veces alfa es igual al coeficiente que está multiplicando a la derivada. Entonces R sobre L en este caso es 40, por eso 2 alfa será 40. Y aquí omega 0 al cuadrado pues será el coeficiente 1 sobre LC. Entonces 1 sobre LC en este caso nos está diciendo que es 400. Por lo tanto, si yo saco la raíz cuadrada de 400, pues me quedará 20. Y si yo aquí despejo alfa, es decir, 40 entre 2, pues alfa me queda igual a 20. Por lo tanto, alfa es igual a omega 0. Y entonces de esa manera determinamos que estamos en el caso 2 o en el caso críticamente amortiguado. Y el modelo de respuesta será una constante 1 más una constante 2 multiplicada por t, y todo esto multiplicado por la exponencial a la menos alfa t, donde alfa ya vemos que lo podemos calcular de esta manera. Por último está el caso 3, que es un circuito RLC en serie y lo llamaremos subamortiguado. Y esto cuando sucede cuando el coeficiente de amortiguamiento alfa es menor a la frecuencia resonante. Tenemos una ecuación diferencial idéntica a los anteriores casos. Tenemos R sobre L y 1 sobre LC, donde como podemos ver se sigue respetando la misma relación. Y si quisiéramos calcular alfa, pues ya sabemos que despejamos alfa, este 2 pasa dividiendo, y aquí simplemente sería sustituir los valores de L y C y sacar la raíz cuadrada. Si al hacer estas operaciones alfa es menor a omega 0, entonces estamos en un subamortiguado y el modelo de respuesta será la exponencial elevado a la menos alfa t, que multiplica a una constante 1 por el coseno de omega d, que omega d ¿quién es? Pues omega d es la relación entre omega 0 al cuadrado y alfa al cuadrado, y todo esto con la raíz cuadrada. Entonces es importante notar que cuando tenemos un subamortiguado es necesario calcular este omega d. Coseno de omega d por t más una constante 2 por el seno de omega d por t. Y de esta manera tenemos los 3 casos generales para circuitos RLC. Estos casos son iguales para el RLC en paralelo y para el mixto. Sin embargo, vamos a ver que el análisis es un poco diferente. A continuación veremos ejercicios de circuitos RLC en serie. Posteriormente veremos circuitos RLC en paralelo y por último veremos ejercicios de RLC mixtos. Y con esto concluimos este video de teoría básica e introducción a circuitos de segundo orden.